La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, las acciones y los procesos mentales del humano. Investiga temas tales como el aprendizaje, la inteligencia, las emociones, el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento. Hay distintos tipos de campos de aplicación de la psicología. Está la psicología educativa, que comprende el estudio de las dificultades psicológicas aplicadas al ámbito educativo. Esta es necesaria para llegar a entender qué tipos de técnicas de enseñanza generan la adquisición del conocimiento, y así orientar a docentes, directivos y alumnos. La psicología social. Esta rama de la psicología estudia los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas que están insertos en un grupo. Psicología de empresa. Esta rama se centra en la evaluación de los individuos para la selección, formación, clasificación y orientación del personal para mejorar las relaciones interpersonales. La primera acción de la psicología en la empresa es elaborar un diagnóstico de situación de la empresa, analizando y evaluando las áreas que requieran intervención, para luego brindarle a la organización un conjunto de herramientas útiles para el desarrollo de esta, teniendo en cuenta la misión, cultura y los valores de dicha empresa. Psicología clínica. Se centra en la evaluación y tratamiento de los trastornos emocionales y mentales de las personas como la adicción a las drogas, fobias, y otras patologías del aparato psíquico. Psicología jurídica o forense, es la rama de la psicología cuya finalidad es colaborar con los magistrados que deben resolver un proceso judicial. Los psicólogos forenses se encargan de recolectar y estudiar datos psicológicos que sean útiles en el marco de un juicio. Hay distintos métodos de la psicología. Uno de estos métodos es la observación directa, que se da en el escenario del laboratorio. Luego está la observación naturalista, que se da en un lugar natural, y está dirigido a observar la conducta real. La observación participante, que es cuando los psicólogos sociales participan en la actividad que están observando. La ventaja de este método es la relación cercana que puede llegar a tener el psicólogo con él o los pacientes, y la desventaja es que el psicólogo puede perder la objetividad. Cuestionarios son preguntas escritas que pueden ser fácilmente contestadas ya que son precisas, claras en su relación y concretas. Pruebas psicológicas permiten medir aptitudes y características de la personalidad. Las pruebas o test permiten al psicólogo estudiar las estructuras hipotéticas que no son posibles observar directamente. También permiten medir aptitudes y características de la personalidad. La entrevista. El médico o psicólogo en la primera entrevista trata de obtener una primera impresión del paciente, abriendo así canales de comunicación. El psicólogo también intenta establecer un rapport, que es hacer que el paciente se sienta cómodo y demostrarle respeto, empatía y confianza. La entrevista puede ser con preguntas abiertas, cerradas o directivas. La primera entrevista son, generalmente, con preguntas abiertas, por lo cual, el terapeuta deja que el paciente se exprese lo máximo posible con sus palabras, y de esta forma, obtener la mayor información precisa para un adecuado tratamiento y diagnóstico. La entrevista cerrada es aquella en la que no le permite al paciente muchas opciones de respuesta, y son necesarias para obtener determinada información. Estas preguntas se pueden responder con sí o no. Preguntas tales como: ¿estás casado o casada? ¿Eres feliz? ¿Extrañas a algún ser querido? Entre otras preguntas. Las tres revoluciones científicas. A través de los años, la psicología fue separándose de las ciencias naturales y de las personas, con las cuales sigue estableciendo ciertos y estrechos lazos. La psicología surge como ciencia experimental a partir de 1879, gracias al psicólogo Wundt,
quien estudió a la conciencia y creó el primer laboratorio de psicología experimental, ubicado en Leipzig, Alemania. La primera revolución teórica fue ocasionada por Darwin con su teoría de la evolución de las especies animales. Con él comienza el estudio del instinto, incluido como cualquier otra conducta de adaptación al medio ambiente. La segunda gran revolución metodológica y teórica fue la iniciada por Pavlov. Cuando él estaba investigando con perros la fisiología de la digestión, se encontró con que los perros no producían saliva con la comida en su boca, algo ya conocido, pero sí ante otros muchos estímulos tales como la visión del alimento, los pasos del experimentador acercándose con la comida, etc. Pero la segunda clase de reacciones se escapaba de estas explicaciones fisiológicas. Eran hechos nuevos que podían ser llamados provisionalmente reacciones psíquicas, respuestas condicionadas o reflejos condicionados. La tercera gran ruptura con la psicología de Wundt provino de la práctica psicoanalítica protagonizada por Freud. La coherencia de la teoría freudiana exigía que se encontraran manifestaciones del inconsciente en las personas normales, además de en los pacientes neuróticos. Freud encontró tres tipos de estas manifestaciones en el individuo sano: lapsus, o actos fallidos. La persona hace una cosa que entra en conflicto con otra reprimida inconscientemente y hace involuntariamente la que deseaba y había reprimido, o se inhibe y no recuerda lo que se proponía decir o hacer. Los sueños son deseos reprimidos inconscientes que no se manifiestan en la vigilia. Y el chiste, comprensión de los deseos ocultos tras la formación del mismo por el cual liberamos nuestros deseos inconscientes e inconfesables socialmente. El psicoanálisis es una práctica terapéutica y técnica de investigación, fundada por Freud alrededor de 1896. El psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. El método hipnótico es un método utilizado por Freud en pacientes histéricos-histéricas. Para atender estas pacientes utilizaba este método, que se basaba en poner al paciente en estado de sonambulismo, colocándole la mano sobre la frente, permitiendo al paciente que vaya al pasado. A Freud no siempre le daba buenos resultados este método, así que empezó a utilizar el de asociación libre, que era colocar al paciente en estado de relajación física y psíquica. El terapeuta realiza lo que Freud llamaba atención o escucha flotante, y es estar atento a cualquier manifestación inconsciente del paciente.